Todos ignoraron al anciano hasta que una camarera le tomó la mano. Era el dueño encubierto. La lluvia tamborileaba contra los ventanales del ático de Charles Whitman. Cada gota resonaba con el peso de las palabras que acababa de leer. Sus manos curtidas temblaban ligeramente al dejar la 7ª carta anónima de ese mes. Esta es una carta más inquietante que las demás. Señores, no sé si alguna vez leerán esto, pero su restaurante en la 5ª calle se ha convertido en un lugar donde la dignidad humana muere. Ayer vi a su personal burlarse de una anciana con un andador, sacándola corriendo antes de que pudiera terminar su sopa. El gerente se rió después. Esto no es lo que Whitman's Grill solía representar. Charles cerró los ojos, sintiendo el dolor de la traición. Una herida más profunda que cualquier pérdida comercial. Durante 43 años, había convertido Whitman's Grill de un solo restaurante en una querida cadena de 78 restaurantes. Su lema siempre había sido, sencillo, cada cliente es familia, pero en algún momento, esa familia había olvidado cómo amar. 10 años de la jubilación había suavizado su presencia, una vez imponente. Su cabello plateado se había adelgazado. Sus hombros se habían curvado y los trajes caros que colgaban de su armario parecían trajes de otra vida. Pero su mente seguía lúcida y su corazón aún ardía con la misma pasión que lo había impulsado a atender a su primer cliente décadas atrás. La montaña de quejas crecía cada semana. Correos electrónicos, cartas e incluso mensajes de voz que le dejaba a su asistente personal, todos contando la misma historia desgarradora. El local de la 5ª calle. Su restaurante insignia original se había convertido en todo contra lo que había luchado. Un lugar donde las ganancias importaban más que las personas. Donde los ancianos y los discapacitados eran vistos como inconvenientes en lugar de invitados honrados. Charles se levantó lentamente. Sus articulaciones protestaban después de horas. Se inclinó sobre las cartas. Caminó hacia el armario de su dormitorio y apartó las corbatas de seda y las chaquetas a medida hasta que encontró lo que buscaba. Un cardigan marrón descolorido con agujeros en los codos, pantalones caqui que habían visto décadas mejores y zapatos desgastados que contaban historias de tiempos difíciles. Mientras se vestía, Charles se vio reflejado en el espejo. La transformación fue notable. Había desaparecido. El filántropo multimillonario cuya foto adornaba las portadas de revistas, en su lugar, al vulnerable anciano, el tipo de persona que sus propios restaurantes aparentemente rechazaban el sol de la mañana. Proyectaba largas sombras sobre la 5ª calle mientras Charles se acercaba al familiar edificio de ladrillo rojo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas al ver el reluciente letrero de Whitman's Grill, diseñado por él mismo. Hace 40 años, la ironía no se le escapó. Estaba a punto de entrar en su propio restaurante como un extraño. La pesada puerta de madera se sentía diferente bajo su mano temblorosa. Dentro, el cálido aroma a café y tocino. Debería haber sido como volver a casa, pero se sentía como entrar en territorio enemigo. La estación de recepción estaba vacía, aunque Charles pudo ver a una joven con cabello rubio perfectamente peinado charlando animadamente por teléfono detrás del mostrador. Su etiqueta decía Madison. Charles se acercó lentamente, golpeando su bastón contra el piso pulido. «Disculpe», dijo suavemente. Su voz apenas se oía por encima de la charla matutina. Madison levantó la vista. Sus ojos recorrieron a Charles de pies a cabeza. Su expresión cambió de afable. De la molestia al asco apenas disimulado, volvió a su conversación telefónica sin decir palabra. Charles esperó, sintiéndose invisible a su alrededor. Empresarios bien vestidos se sentaron de inmediato. Sus pedidos fueron tomados con sonrisas y eficiencia, pero él permaneció de pie, olvidado. «Por favor», Charles lo intentó de nuevo. Su voz, más fuerte esta vez, «me gustaría una mesa». Madison suspiró dramáticamente, cubriendo su teléfono con su mano cuidada. «Estamos muy ocupados ahora mismo», dijo, señalando vagamente el comedor medio vacío.
Quizás puedas probar en el restaurante de la calle. Ahí tienes más opciones. Las palabras golpearon a Charles como golpes físicos. Este era su restaurante, su sueño, su legado, y lo rechazaban como una plaga indeseada. Un camarero apareció de la cocina. Un hombre alto, con el pelo engominado hacia atrás y el ceño fruncido permanentemente, su etiqueta con el nombre decía Derek. Miró de arriba a abajo con la misma expresión despectiva que Madison. ¿Hay algún problema? Derek preguntó. Su tono sugería que Charles era el problema. Solo quiero comer, dijo Charles en voz baja, odiando lo débil que sonaba su voz. Derek puso los ojos en blanco. Mira, abuelo, esto no es caridad si no puedes pagarlo. Puede sentarse en la mesa 12. La voz interrumpió las crueles palabras de Derek como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. Charles se giró para ver a una joven acercarse. Su cabello oscuro recogido en una simple coleta. Su uniforme impecable, pero sus zapatos desgastados por las largas horas de pie. Su etiqueta decía Emily y sus ojos tenían algo que Charles no había visto en su propio restaurante en mucho tiempo: amabilidad. El rostro de Derek se sonrojó. Emily, no pierdas tu tiempo. Este tipo claramente no puede. Todos merecen comer, dijo Emily con firmeza. Su voz tranquila pero firme se giró hacia Charles y su expresión se suavizó por completo. Hola, soy Emily. ¿Quieres que te ayude? A tu mesa. Charles sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía, pero sí se abría. Sería muy amable, logró decir. Emily lo tomó suavemente del codo y lo guió a través del laberinto de mesas hacia una mesa tranquila en un rincón. Charles notó cómo ella acortaba el paso para adaptarse a su ritmo más lento, cómo apartaba la silla sin hacer alarde. ¿Está bien?, preguntó, señalando una mesa con luz tenue y vista a la calle. Es uno de mis lugares favoritos. Tranquilo, pero aún puedes ver pasar la gente. Mientras Charles se acomodaba en el asiento acolchado, Emily le sirvió un vaso de agua helada sin que se lo pidiera. Sus movimientos eran elegantes, practicados, pero sobre todo respetuosos. Tómate tu tiempo con el menú, dijo, colocándolo con cuidado frente a él. No te apresures. Te veré en unos minutos. ¿De acuerdo? Charles asintió, incapaz de confiar en su voz. Observó a Emily alejarse. Observó cómo se detenía a rellenar tazas de café y a revisar otras mesas, pero a diferencia de los demás camareros, parecía preocuparse genuinamente por cada interacción. El menú flotaba ante sus ojos, no por mala visión, sino por las lágrimas que luchaba por contener. Estas eran sus recetas, sus platos cuidadosamente elaborados, diseñados para brindar consuelo y alegría. Los panqueques que su abuela le había enseñado a hacer. El asado que había sido el favorito de su primera esposa. Cada plato contaba una historia de amor y cariño. Cuando Emily regresó, Charles se había calmado. Tomaré la avena, por favor, y tal vez unas tostadas. Esperó a que lo juzgaran. Me encogí de hombros. La impaciencia ante una orden tan simple. Emily sonrió. Excelente elección. La avena es cortada en acero y la servimos con bayas frescas y un chorrito de miel local para las tostadas. ¿Prefieres trigo integral o masa madre? El trigo integral sería perfecto. Enseguida. Y noté que parecías tener un poco de frío. ¿Quieres que ajuste la temperatura o puedo traerte un té caliente mientras? Espera. Charles la miró con asombro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien notó que tenía frío? ¿Cuándo se molestó a alguien en pedirle té? Sería maravilloso, dijo mientras Emily se alejaba apresuradamente. Charles observó el restaurante con nuevos ojos. Vio a Derek ignorando deliberadamente a una pareja de ancianos que intentaban detenerlo. Observó a Madison. Una familia con niños en la mesa más alejada de la ventana, a pesar de que había varios sitios mejores disponibles. Vio al personal de cocina a través de la ventanilla de servicio riéndose de algo en un teléfono en lugar de concentrarse en su trabajo.
Pero entonces volvió a ver a Emily y se sintió aliviado. Estaba ayudando a un anciano con un bastón a sentarse, con la misma delicadeza que le había mostrado a Charles en otra mesa. Estaba explicando pacientemente el menú a una mujer que parecía confundida, sin mostrar ni una pizca de impaciencia. La avena llegó humeante, adornada exactamente como Emily había prometido. La tostada estaba dorada, cortada en diagonal con mantequilla y mermelada aparte. Era una comida sencilla, pero estaba preparada con cariño. Algo que Charles podía saborear en cada bocado. ¿Qué tal todo?, Emily preguntó al pasar por su mesa. Perfecto, dijo Charles, y lo decía en serio. Sabes que no había recibido un servicio tan maravilloso en años. Emily se sonrojó. Eres muy amable al decir eso. Creo que todos deberían sentirse bienvenidos cuando vienen a comer. La comida está hecha para unir a la gente. Charles casi se atraganta con la avena. Esta joven comprendió algo que su propio equipo de gestión había olvidado. El verdadero propósito de la hospitalidad. «Me recuerdas a alguien que conocí», dijo Charles con cuidado. Alguien que creía que los restaurantes eran algo más que ganancias. Bueno, deberían serlo, dijo Emily con serena convicción. Mi abuela siempre decía que cuando alimentas a alguien, cuidas su alma, no solo su estómago. Mientras Charles terminaba de comer, notó que Emily lo vigilaba con regularidad, no de forma intrusiva, sino con genuina preocupación. Cuando una mujer mayor en una mesa cercana dejó caer su servilleta, Emily estuvo allí al instante para recuperarla. Cuando un hombre parecía tener dificultades para leer el menú, se ofreció a leerlo en voz alta. Charles también notó las miradas que Emily recibía de sus colegas. Derek negó con la cabeza con desaprobación cuando pasaba tiempo con clientes mayores. Madison le susurró algo a otro camarero mientras señalaba a Emily. Ambos rieron. Cuando Charles estaba listo para irse, Emily apareció con su cuenta. Le dio el cambio exacto más una propina de $20 más de lo que había costado la comida. «Oh, señor, esto es demasiado». Emily protestó. «No», Charles dijo, levantándose lentamente. «No es suficiente. Gracias por recordarme que la amabilidad aún existe en este mundo». Mientras se dirigía a la puerta, Charles escuchó la voz de Derek detrás de él. «Emily, tú no puedes seguir perdiendo el tiempo con gente que obviamente no puede permitirse dar una propina adecuada. La gerencia ha estado haciendo preguntas». Charles se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, giró. Volví para ver el rostro de Emily enrojecido por la vergüenza y el dolor, pero su barbilla estaba levantada desafiante. «Tratar a la gente con respeto no es una pérdida de tiempo», dijo en voz baja. «Es lo que nos hace humanos». Charles sonrió por primera vez en meses. Esta joven le acababa de recordar porque había fundado Bitman's Grill. Ella encarnaba todo lo que su restaurante debía representar, y estaba siendo castigada por ello mientras salía a la luz de la mañana. Charles decidió regresar, no como el dueño multimillonario que se abalanzaba para solucionar los problemas desde arriba, sino como el anciano olvidado que había descubierto algo valioso en las ruinas de su legado. Emily le había mostrado que el corazón de Bodman's Grill no estaba terminado. Simplemente había sido enterrado bajo años de indiferencia corporativa y una gestión centrada en las ganancias, pero los corazones podían revivir. Las culturas podían cambiar, y a veces, las transformaciones más poderosas comenzaban con los actos más simples de bondad humana. El juego estaba a punto de comenzar y Charles Whitman estaba listo para jugar. Charles regresó a la mañana siguiente con el mismo cardigan desgastado y una pequeña libreta escondida en el bolsillo esta vez. Eligió una estrategia de entrada diferente. Llegó durante la hora punta del desayuno, cuando el personal estaría demasiado ocupado para prestarle atención. La estación de la recepcionista estaba. No había nadie, así que Charles se deslizó silenciosamente a una mesa vacía en un rincón donde podía observar sin ser visto. Lo que presenció durante la siguiente hora le heló la sangre. Derek, el mismo camarero que lo había despedido ayer,
atendía una mesa de personas mayores con un desprecio apenas disimulado. Una anciana de cabello plateado preguntó por la sal de la sopa y mencionó las restricciones dietéticas de su médico. La respuesta de Derek fue brusca y desdeñosa. Señora, es sopa si le preocupa su salud. Quizás debería comer en casa, espetó, alejándose antes de que ella pudiera responder. Charles vio cómo el rostro de la mujer se desmoronaba de vergüenza. Su esposo extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la mano. Ambos con aspecto herido y pequeño. Dejaron la mitad de su comida intacta y se apresuraron a salir, dejando una generosa propina. A pesar del pésimo servicio, desde su posición privilegiada, Charles podía ver el interior de la cocina a través de la ventanilla de servicio. El jefe de cocina, un hombre corpulento llamado Frank, según su placa de identificación, estaba tirando comida en perfecto estado a la basura. Platos enteros de tocino, panqueques intactos y se tiraba fruta fresca mientras bromeaba con otro cocinero. Sobre las personas mayores que piden demasiado y comen muy poco. El desperdicio era asombroso. Charles calculó que cada mañana se tiraban cientos de dólares en comida que podría haber sido donada a albergues o bancos de alimentos. Pero lo que más dolía que la pérdida financiera era la insensibilidad. Madison, la anfitriona, había perfeccionado el arca de la ceguera selectiva. Cuando entraban clientes bien vestidos, los recibía con sonrisas radiantes y les daba mesa de inmediato. Pero cuando se acercó un hombre mayor con un andador, de repente se puso muy ocupada organizando los menús, que ya estaban perfectamente preparados. Disculpe, señorita, dijo el hombre cortésmente. ¿Podría conseguirme una mesa para uno? Madison apenas levantó la vista. Estamos completamente reservados para las próximas 2 horas. Mintió con naturalidad, a pesar de que Charles podía contar al menos 8 mesas vacías. El hombre parecía confundido, pero esas mesas de allí están reservadas. Madison lo interrumpió. Pruebe el McDonald's de la calle, es más económico. Charles agarró su taza de café con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El hombre arrastró su dignidad, despojada por la crueldad de Madison, pero entonces apareció Emily y la atmósfera del restaurante cambió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Charles la vio acercarse a su mesa con la misma sonrisa cálida de ayer. «¿Buenos días? ¿De vuelta por más de nuestra famosa avena?», preguntó, llenándole el vaso de agua sin que se lo pidiera. «De hecho, pensé en probar los panqueques hoy», dijo Charles, probando su reacción ante un pedido un poco más caro. «Oh, le espera un capricho. Nuestros panqueques se hacen desde cero todas las mañanas. ¿Quiere arándanos o chispas de chocolate? Y recomendaría la salchicha de pavó, es magra y muy sabrosa». Charles. Me maravilló cómo Emily elevó incluso la interacción más simple. No solo tomaba un pedido, sino que creaba una experiencia a medida que avanzaba la mañana. Charles documentó todo en su cuaderno usando un código que solo él entendía. Observó a Emily reventar mesas que no eran suyas, ayudar a una anciana a cortar su comida cuando la artritis se lo dificultaba, y explicó pacientemente el menú a un cliente que hablaba poco inglés, pero también notó el precio. Emily estaba pagando por su amabilidad durante una breve pausa. Charles escuchó una conversación entre Derek y otra mesera llamada Jessica cerca de la estación de café. «Emily nos está haciendo quedar mal a todos». Derek se quejó de que pasa 20 minutos con cada persona mayor hablando de sus nietos y sus problemas médicos. «Es patético». Jessica asintió. «Y siempre se ofrece a ayudar con la comida o a mover las sillas. Somos meseros, no. Si no soportan comer fuera, deberían quedarse en casa. Además, esos ancianos nunca dan más del 10% de propina. De todas formas, está perdiendo el tiempo con gente que no importa». Charles sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma y a seguir observando. El turno de almuerzo trajo revelaciones aún más inquietantes. El gerente del restaurante, un hombre delgado llamado Craig, con el ceño fruncido permanente,
Salió de su oficina para dirigirse al personal durante un momento de tranquilidad. He estado mirando las cifras y la rotación de mesas ha bajado un 15%. Craig anunció, necesitamos mover a los clientes más rápido. Dejen de charlar. Dejen de ofrecer extras y, por el amor de Dios, dejen de complacer cada pedido especial. El tiempo es oro. Su mirada se posó en Emily, quien estaba ayudando a un cliente mayor con un pedido complicado relacionado con alergias alimentarias. Emily, necesito hablar contigo en privado. Craig dijo con tono brusco. Charles se esforzó por escuchar la conversación cerca de la estación de recepción. Pasas demasiado tiempo con clientes que no contribuyen a nuestras ganancias. Craig dijo sin rodeos. Esta gente mayor pide sopa y agua, se sienta 2 horas y deja propinas de 5 pesos. Necesitamos mesas para clientes que realmente gastan dinero. La voz de Emily era firme, pero Charles podía oír el dolor subyacente. Pero señor, el servicio al cliente se trata de hacer que todos se sientan bienvenidos, independientemente de lo que pidan. Craig rió con dureza. El servicio al cliente se trata de maximizar los ingresos. Si no puedes entender que tal vez este no sea el trabajo adecuado para ti, te aviso, mejora la rotación de mesas o busca otro trabajo. Charles vio cómo los hombros de Emily se encogían. Mientras Craig se alejaba, ella se quedó allí. Por un momento, se compuso y luego regresó a sus mesas con la misma sonrisa amable que había mostrado toda la mañana. Pero Charles podía ver la duda asomarse a sus ojos. El sistema estaba diseñado para aplastar a gente como Emily, gente que aún creía en los valores que habían construido Bitman's Grill. Mientras Charles se preparaba para irse, escuchó a Derek hablando con Madison sobre Emily. Dale otra semana. Derek predijo que aprenderá a ignorar a los ancianos como el resto de nosotros o renunciará. De cualquier manera, ya no tendremos que lidiar con ella haciéndonos quedar mal. Madison rió. Le doy 3 días, es demasiado blanda para este negocio. Charles pagó su cuenta y dejó una propina modesta que no podía permitirse. Para llamar la atención con pagos demasiado generosos, pero mientras se dirigía a la puerta, hizo contacto visual con Emily por última vez. Ella estaba ayudando a un anciano con Parkinson a estabilizar su taza de café. Sus movimientos eran pacientes y amables a pesar del juicio de sus compañeros de trabajo. En ese momento, Charles vio todo lo que se suponía que su restaurante representaba, encarnado en una joven que se negó a comprometer sus valores a pesar de costo personal de la lucha por el alma de Women's Grill ya estaba en disputa y Emily perdía terreno cada día, pero Charles ya había visto suficiente. Había dado nombres, fechas y pruebas documentadas de todo lo que andaba mal en su restaurante, y lo más importante, había encontrado algo valioso entre los escombros. Un recordatorio de que su visión original no era ingenua ni anticuada, sino revolucionaria. Incluso radical, la idea de que cada persona merecía dignidad, respeto y un lugar en la mesa. Ahora era el momento de contraatacar. El jueves de esa semana, Charles había llenado 3 páginas de su cuaderno con pruebas contundentes, pero no estaba preparado para lo que sucedería durante su 4ª visita. El momento que lo cambiaría todo. La hora del almuerzo estaba en su apogeo cuando Charles entró arrastrando los pies por la puerta. Su disfraz, ahora sintiéndose como una segunda piel, Madison apenas levantó la vista de su teléfono y Derek no estaba a la vista. Charles se dirigió a su mesa habitual de la esquina, agradecido por la cálida sonrisa de Emily mientras se acercaba con un vaso de agua. Tu lugar de siempre, dijo Emily con genuino placer. Lo guardé para ti por si acaso entrabas. Hoy. El simple gesto impactó a Charles más que cualquier premio empresarial que hubiera recibido. Esta joven lo recordaba no porque fuera importante, sino porque se preocupaba por la gente. Eres muy considerado, dijo Charles con voz ligeramente emocionada. Mi abuela siempre decía que la amabilidad no cuesta nada, pero lo paga todo, respondió Emily, dejando su vaso de agua con mano firme mientras se alejaba para atender a otro cliente. Charles notó algo diferente en ella hoy.
Su sonrisa parecía forzada y tenía ojeras. La presión de la gerencia claramente le estaba pasando factura. Charles pidió su avena habitual y se sentó a observar el servicio de almuerzo. Lo que presenció hizo que sus descubrimientos anteriores parecieran insignificantes en comparación. Derek fue abiertamente grosero con una mujer en silla de ruedas, quejándose en voz alta de que su silla bloqueaba el pasillo y preguntando si podía cambiarse a una mesa menos incómoda. El rostro de la mujer ardía de humillación mientras otros comensales la miraban fijamente. Craig, el gerente, merodeaba por el comedor como un depredador, cronometrando a los camareros con un cronómetro y ladrando órdenes. Rotación de mesas. Cuando vio Emily dedicó unos minutos extra a ayudar a un anciano con manos temblorosas a leer el menú. Su rostro se ensombreció de ira. Emily Craig espetó, tan fuerte que medio restaurante lo oyó. La mesa 4 llevaba 5 minutos esperando la cuenta. Charles vio cómo se ruborizaba Emily al apresurarse a la mesa 4, dejando al anciano con aspecto confundido y abandonado. La crueldad fue calculada y diseñada para humillar a Emily delante de clientes y compañeros de trabajo, pero el punto de inflexión llegó en el momento más común imaginable. Charles casi había terminado de comer cuando sus manos artríticas lo traicionaron. El vaso de agua se le resbaló y se estrelló contra el suelo en una explosión de agua helada y cristales rotos. El sonido pareció resonar en el restaurante, que se quedó repentinamente en silencio. «Oh, no», susurró Charles. Realmente mortificado, «lo siento mucho». Antes de que Emily pudiera alcanzarlo, apareció Derek, como un buitre que percibe la debilidad. Su voz resonó por todo el comedor, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «En serio, anciano, no puedes ni siquiera sostener un vaso de agua». El tono de Derek estaba cargado de disgusto. «Precisamente por eso la gente como tú no debería comer fuera. Eres un lastre». Charles sintió que todas las miradas del restaurante se volvían hacia él. La conversación se detuvo. Los cubiertos se detuvieron en el aire. La vergüenza era abrumadora. ¿Exactamente lo que Derek pretendía? «Mira este desastre». Derek continuó señalando dramáticamente el charco de agua y los cristales rotos. «Ahora tengo que limpiar esto». «¿Y para qué?» «Para que puedas comer un tazón de avena durante 2 horas y dejar una propina de $3. Una pareja de ancianos en una mesa cercana empezó a recoger sus pertenencias, visiblemente incómoda con la escena. Un hombre de negocios negó con la cabeza, avergonzado. Charles nunca se había sentido tan pequeño, tan impotente. Pero entonces apareció Emily. Se movió con determinación, arrodillándose junto a la mesa de Charles para recoger con cuidado los trozos de vidrio más grandes. Su voz era tranquila, pero se oía con claridad en el silencio del restaurante. «Los accidentes ocurren», dijo con firmeza, sosteniendo la mirada de Derek sin inmutarse. «No hay nada de qué avergonzarse». El rostro de Derek se contrajo de irritación. «Emily, no fomentes esto si no puede manejar las funciones motoras básicas. No debería estar aquí». Emily se levantó lentamente con un trozo de vidrio roto en la palma de la mano cuando habló. Su voz era firme, pero había una férrea debajo. «Es un cliente que paga y merece respeto, como todos los demás en este restaurante. Es un desperdicio de espacio y tú lo sabes». Derek respondió: «Mira a tu alrededor. Estás incomodando a todos con tu rutina de corazón sangrante». Craig se materializó como convocado por la confrontación. Su rostro estaba rojo de ira y su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Emily, aléjate de la mesa». «No, solo estoy limpiando». «Estás armando un escándalo y avergonzando a este establecimiento», interrumpió Craig. «Este es exactamente el tipo de comportamiento que discutimos. Te preocupa más consentir a la gente que no pertenece aquí que mantener nuestros estándares». Las manos de Emily temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Nuestros estándares deberían incluir la decencia humana básica».
Las palabras flotaban en el aire como un desafío. Charles vio a otros miembros del personal observando desde la puerta de la cocina. Sus rostros, una mezcla de curiosidad y frustración, reflejaban a Freda. Era el momento que habían estado esperando, la humillación pública y la derrota de Emily. Craig se acercó a Emily. Su voz se redujo a un susurro amenazador que Charles apenas pudo oír. Estás en terreno inestable, jovencita. Sigue así y mañana estarás buscando un nuevo trabajo. ¿De verdad vale la pena tu carrera proteger a este viejo tonto? Charles observó. El rostro de Emily recorrió emociones como el miedo, la duda, la ira y finalmente la determinación. Miró a Charles, que seguía sentado en su silla, rodeado de vidrios rotos y agua derramada. Parecía el anciano vulnerable que ella creía que era. Entonces Emily hizo algo que dejó a Charles sin aliento. Se agachó y lo tomó del brazo con suavidad, ayudándolo a ponerse de pie. Su tacto era cuidadoso y protector, como quien ayuda a su propio abuelo. Vamos, dijo en voz baja. Déjame acompañarte a salir, Emily. La voz de Craig transmitía una clara advertencia. Estoy acompañando a un cliente a la puerta, dijo Emily sin darse la vuelta. Buen servicio al cliente, ¿verdad, señor Craig? Mientras Emily guiaba a Charles por el restaurante, él sentía el peso de cada mirada, pero en lugar de vergüenza, sentía algo más, orgullo absoluto. Orgullo por esta joven que arriesgaba su trabajo para preservar su dignidad. Orgullo de que su restaurante, a pesar de todo, hubiera producido a alguien como Emily. En la puerta, Emily se giró hacia el comedor por última vez. Su voz se oyó con claridad en el espacio. Disculpen la interrupción, anunció en Bitman's Grill. Creemos que todos los clientes merecen sentirse bienvenidos y respetados. La ironía de sus palabras, defendiendo los mismos valores, sobre los que Charles había construido el restaurante, no pasó inadvertida para el fuera de la casa de Emily. Finalmente, recuperó la compostura. Sus manos temblaban mientras ayudaba a Charles a bajar la escalera de entrada. Siento mucho lo que pasó ahí dentro, dijo con la voz cargada de emoción. No merecías ese trato que nadie recibe. Charles la miró a los ojos y vio algo que le dio esperanza para el futuro de su empresa y para la humanidad misma, a pesar del costo para ella. Emily había elegido la amabilidad sobre el cumplimiento, la dignidad sobre el ascenso profesional. Gracias, dijo Charles, con más sinceridad que cualquier otra cosa en su vida. Pronto tendrás noticias mías, señorita. Mientras se alejaba, Charles escuchó la voz de Craig a través de la puerta abierta. Emily, mi oficina. La batalla final por el trabajo de Emily estaba a punto de comenzar, pero Charles ya había visto suficiente. Mañana la lucha terminaría y finalmente se haría justicia. Women's Grill convocó una reunión de emergencia de todo el personal para las 9 de la mañana en punto el viernes por la mañana. Craig había enviado mensajes de texto a todos los empleados la noche anterior. Reunión obligatoria, sin excepciones. Tu trabajo depende de la asistencia. Emily llegó 15 minutos antes, con el estómago revuelto por la ansiedad después del enfrentamiento de ayer. Apenas había dormido. Craig había dejado su postura clarísima durante la reunión en su oficina. Un incidente más y la despedirían. La reunión de emergencia parecía su ejecución. El comedor había sido reorganizado con las sillas mirando hacia adelante. Como un tribunal. Emily eligió un asiento atrás, intentando hacerse invisible entre sus compañeros. Susurró especulaciones sobre el propósito de la reunión. La mayoría parecía pensar que se trataba de nuevas políticas corporativas o recortes presupuestarios. Derek se sentó a su lado con una sonrisa depredadora. ¿Nerviosa, Emily?, preguntó con fingida preocupación. No te preocupes, seguro que te darán una buena referencia cuando te despidan. Madison rió desde la fila de adelante. Tal vez puedas conseguir un trabajo en una residencia de ancianos. Encajarías perfectamente ahí. Emily no dijo nada,
pero apretó los puños en el regazo. Había pasado la noche actualizando su currículum y buscando empleo a los 23 años y con solo 2 años de experiencia en restaurantes. Sus opciones eran limitadas. 9 de la mañana, la puerta principal se abrió. Craig entró seguido de varias personas. Emily no reconoció a hombres y mujeres con trajes caros que llevaban maletines y carpetas. Parecían abogados o ejecutivos corporativos. Pero entonces llegó la sorpresa que interrumpió todas las conversaciones en la sala. Una reluciente limusina negra estaba estacionada afuera, visible a través de las grandes ventanas delanteras. De ella, flanqueado por figuras aún más trajeadas, salió un hombre. Emily casi no reconoció. Era él. El caballero mayor al que había estado ayudando toda la semana, pero se veía completamente diferente. En cambio, vestía un traje color carbón impecablemente entallado. Su cabello plateado le daba un estilo perfecto. Su postura, recta e imponente, se movía con la confianza de alguien acostumbrado al poder. Flanqueado por lo que claramente eran ejecutivos de alto nivel y asesores legales. El hombre que ella conocía como un viejo cliente vulnerable, entraba en Beatman's Grill como si fuera el dueño del lugar. Porque lo era. El personal reunido dejó escapar una exclamación de asombro al reconocerlo. Amaneció. El rostro de Derek palideció. Madison se quedó boquiabierta. Craig parecía haber visto un fantasma. La transformación fue tan completa que Emily se preguntó si estaba alucinando. Este no podía ser el mismo hombre que derramó agua con manos temblorosas, que había sido humillado y burlado ayer. Charles Whitman, porque claramente era él, caminó hacia el frente de la sala con pasos mesurados. Su mirada recorrió al personal reunido y Emily sintió que se le paraba el corazón cuando su mirada se cruzó brevemente con la de ella. No había calidez como ahora. No había gentil gratitud. Había algo mucho más poderoso. Justicia. Uno de los hombres trajeados se adelantó. Damas y caballeros, soy Robert Chin, vicepresidente senior de operaciones de Women Holdings. Tengo el privilegio de presentarles al fundador y propietario de Beatman's Grill, el señor Charles Whitman. El silencio era ensordecedor. Emily oyó el sonido de una silla. Craig. El sonido era anormalmente fuerte en el instante congelado. Charles se adelantó. Su voz transmitía la autoridad de alguien que construyó un imperio de la nada durante la última semana. Comenzó. Sus palabras, mesuradas y claras, me han hecho cenar en este restaurante no como Charles Whitman, sino como un cliente mayor que solo busca una comida y el respeto humano más básico. Derek se removió incómodo en su asiento. Madison se miró las manos. Lo que presencié fue una traición sistemática a todo lo que Women's Grill se creó para representar. Veo al personal burlarse de los clientes mayores, mentirles a los clientes con discapacidad y desperdiciar comida mientras las personas sin hogar duermen fuera de nuestras puertas. Hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien comenzó a instalar una computadora portátil y un proyector. En cuestión de momentos, las imágenes de la cámara de seguridad llenaron la pared detrás de Charles. Esto es del martes por la mañana, dijo Charles mientras se reproducía la grabación. Derek, creo que eres tú diciéndole a la señora Patterson que si estaba preocupada por su salud, debería comer en casa. El rostro de Derek se sonrojó al oír su propia voz resonar por los altavoces a su alrededor. Compañeros de trabajo. Se alejó como si su vergüenza fuera contagiosa. La grabación continuó. Madison rechazaba clientes. Frank tiraba comida en perfecto estado. Craig cronometraba a los camareros con un cronómetro. Trataba a los seres humanos como unidades de producción. Y esto, dijo Charles, con la voz endurecida, es de ayer. Emily observó horrorizada cómo se reproducía en la pantalla el incidente del vaso de agua. La voz de Derek resonó por los altavoces. La gente como tú no debería comer fuera, eres una carga. Pero entonces la grabación mostró la respuesta de Emily. Su serena dignidad, su postura protectora, su gentil cuidado mientras acompañaba a Charles a la puerta. Observándolo ahora,
Emily vio algo que se perdió en ese momento. El rostro de Charles mientras lo defendía. Había algo de conocimiento en sus ojos, algo que sugería que estaba viendo exactamente lo que esperaba ver. Cuando la grabación terminó, la voz de Charles cortó el silencio como una cuchilla. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no entré simplemente como el dueño y observé desde una posición de poder? La respuesta es simple. El poder cambia el comportamiento de las personas, pero la vulnerabilidad revela quiénes son realmente las personas. Sus ojos se encontraron. Derek, te revelaste cruel y despiadado, más preocupado por tu propia conveniencia que por la decencia humana básica. Su mirada se dirigió a Madison. Te revelaste deshonesto y discriminatorio, juzgando a los clientes por su apariencia y tratando el servicio como un privilegio que se gana en lugar de un derecho al respeto. Craig parecía querer desaparecer en su silla cuando la atención de Charles se dirigió a él. Craig, te revelaste como el tipo de gerente que crea culturas tóxicas mediante el miedo y la intimidación. Entonces, la mirada de Charles se posó en Emily. Por primera vez desde que entró en la sala, su expresión se suavizó un poco. Pero esta semana también reveló algo más. Reveló que el corazón de Bodman's Grill, los valores sobre los que construye esta empresa, no ha terminado. Sigue vivo en las personas que eligen la amabilidad sobre la conveniencia, que eligen la dignidad sobre las ganancias, que recuerdan que la hospitalidad se trata de servir a los demás, no de servirnos a nosotros mismos. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender la magnitud de lo que había sucedido. Cada interacción, cada momento de amabilidad, cada vez que defendía a alguien, todo había sido presenciado y grabado por el hombre cuya visión había creado este lugar. Charles le hizo un gesto a su asistente, quien le entregó una carpeta llena de documentos. Tengo aquí a Charles. Anunció informes detallados de cada violación de la política de la empresa, cada caso de discriminación y cada traición a nuestros valores fundamentales ocurridos esta semana. Miró a su alrededor por última vez. Su voz, cargada de autoridad absoluta, cambia. Empieza ahora. El silencio que siguió a la declaración de Charles era sofocante. Emily podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos mientras observaba al hombre más poderoso de la sala, un hombre al que le había servido avena hacía apenas unos días, preparándose para transformar su mundo. Charles abrió la gruesa carpeta que tenía en las manos. Sus movimientos, deliberados y precisos, al volver a hablar, su voz tenía la firmeza de un juez que dicta veredictos. Derek Matthews. Charles llamó con la mirada al camarero que lo había atormentado ayer mismo. En 5 días de observación, documenté 17 casos de maltrato a clientes por su edad, apariencia o estatus económico percibido. Te burlaste de una mujer con Parkinson. Se negó a atender a un veterano con problemas de movilidad. Y me humilló públicamente por un accidente que le podría pasar a cualquiera. Derek empezó a hablar, pero Charles levantó la mano y lo silenció al instante. Estás despedido. El personal de seguridad te acompañará fuera inmediatamente y no recibirás una referencia de esta empresa. 2 guardias de seguridad que Emily no había notado antes dieron un paso al frente. El rostro de Derek pasó de la sorpresa a la ira y finalmente al pánico cuando la realidad lo golpeó. No puedes hacer esto, protestó Derek con la voz entrecortada. Llevo 3 años trabajando aquí. No puedes despedirme porque soy viejo. ¿Qué le preguntó Charles? Su voz era peligrosamente baja. Por favor, termina esa frase, Derek. Muéstrales a todos exactamente por qué te despiden. La boca de Derek se abrió y se cerró como un pez jadeando. Los guardias de seguridad lo tomaron de los brazos con suavidad pero firmeza, guiándolo hacia la salida. Al pasar junto a la silla de Emily, le lanzó una mirada de odio puro. Esto es culpa tuya, susurró. Tú y tu maldita rutina. Emily se encogió, pero la voz de Charles atravesó el veneno de Derek como una espada. No, Derek. Esto es tu culpa. Elegiste la crueldad en lugar de la compasión y ahora enfrentas las consecuencias. De esa decisión,
La puerta principal se cerró tras Derek con una firmeza que hizo estremecer a varios miembros del personal. Madison. Torres Charles continuó consultando sus notas. Mentiste deliberadamente a los clientes sobre la disponibilidad de mesas basándote en juicios discriminatorios. Negaste el servicio a clientes con discapacidad. E hiciste que los clientes mayores se sintieran incómodos en su propio restaurante comunitario. Madison, con su estilo perfecto, se quebró por completo. Las lágrimas fluyeron. Se le corrió el maquillaje por la cara. Señor Whitman, por favor, me rogó. Necesito este trabajo, tengo préstamos estudiantiles, alquiler, debería haber considerado esas responsabilidades antes de tratar a las personas vulnerables con desprecio, respondió Charles sin emoción. Está despedido inmediatamente mientras Madison recogía su bolso con manos temblorosas. Charles dirigió su atención al personal de cocina, visible a través de la ventanilla de servicio. Frank Rodríguez, gerente de cocina. El desperdicio que observé en su cocina podría alimentar a 50 personas sin hogar al día. Más inquietante fue su actitud hacia ese desperdicio. Bromeando sobre las personas mayores que piden demasiado y comen muy poco mientras tiran comida en perfecto estado. Frank apareció en la puerta. Su gorro de chef se arrugó y su rostro palideció. Señor, solo estaba siguiendo las pautas de control de porciones. Usted estaba siguiendo sus propios prejuicios. Charles corrigió. Demostró una indiferencia cruel por el desperdicio de alimentos y la dignidad humana. Está despedido uno por uno. Charles desmanteló metódicamente la cultura tóxica que había infectado su restaurante. 3 camareros más fueron despedidos por incidentes documentados de discriminación. 2 trabajadores de cocina fueron despedidos por desperdicio y negligencia. El subgerente que había propiciado el ambiente hostil fue despedido inmediatamente, pero la mayor sorpresa llegó cuando Charles centró su atención en Craig Williams. Charles dijo que su voz transmitía un desprecio particular como gerente. Creaste y mantuviste una cultura de discriminación y crueldad. Amenazaste con despedir al único empleado que encarnaba los valores de nuestra empresa, mientras recompensabas a quienes los violaban. Transformaste mi restaurante en exactamente el tipo de lugar contra el que construí Women's Grill. Craig se puso de pie, ruborizado de ira desesperada. Esperen un momento, aumenté las ganancias en un 15%. Este trimestre, mis métodos funcionaron. Sus métodos destruyeron todo lo que hizo que Whitman's Grill tuviera éxito en primer lugar. Charles interrumpió las ganancias sin propósito. Queda despedido con efecto inmediato. El personal de seguridad lo acompañará a la salida y se asegurará de que devuelva todas las pertenencias de la empresa mientras Craig se marchaba. Aún protestando por su inocencia, Charles observó al resto del personal, casi la mitad. La sala estaba vacía, pero los que quedaban parecían aterrorizados, esperando su propio hacha. El comportamiento de Charles cambió por completo. Para quienes se quedan, dijo con voz reconfortante. Hoy marca un nuevo comienzo. Estamos implementando cambios inmediatos que transformarán el funcionamiento de este restaurante. Hizo un gesto a uno de sus ejecutivos, quien comenzó a distribuir paquetes al personal restante con efecto inmediato. Lanzamos la iniciativa Servir con Corazón. Todos los empleados recibirán capacitación en empatía, inclusión y el verdadero significado de la hospitalidad. Estamos estableciendo alianzas con centros locales para personas mayores y grupos de defensa de las personas con discapacidad. Estamos implementando programas de rescate de alimentos para garantizar que nada comestible se desperdicie. Emily escuchó con asombro cómo Charles describía una reforma cultural completa, capacitación en sensibilidad, programas de extensión comunitaria, prácticas de contratación revisadas que valoraban el carácter por encima de la apariencia y métricas de rendimiento que incluían la dignidad y la satisfacción del cliente, no solo la rotación de mesas. También estamos implementando aumentos salariales inmediatos para todo el personal restante. Charles continuó con beneficios integrales que incluyen atención médica,
licencia por enfermedad pagada y asistencia para la matrícula. Murmullos de asombro recorrieron a los empleados restantes. Estos eran el tipo de beneficios generalmente reservados para puestos corporativos, no para puestos de nivel inicial en restaurantes. Pero entonces Charles hizo algo que los llevó. Emily. Sin aliento. Emily Chin. Gritó con voz que resonaba por toda la sala. El corazón de Emily se paró. Había sobrevivido a los despidos, pero ahora Charles la llamaba. ¿Se llamaba? ¿Fue aquí donde llegó su propio despido? Por favor, pase al frente con las piernas temblorosas. Emily avanzó, muy consciente de que todos los ojos seguían sus movimientos. Cuando llegó a Charles, no pudo obligarse a mirarlo a los ojos. Emily, Charles dijo, su voz, ahora suave, transmitía la calidez que recordaba de sus breves encuentros de esta semana. Me recordaste porque empecé Bitman's Grill hace 43 años. Cuando todos los demás veían una carga, tú veías un ser humano. Cuando otros elegían la comodidad, tú elegías la compasión. Cuando tu trabajo se veía amenazado por hacer lo correcto, elegiste la integridad sobre la seguridad. Emily finalmente levantó la vista y vio el respeto genuino en sus ojos. Te ascendo a subdirectora general con efecto inmediato. Charles, anunció a la sala. A pesar de tu edad y poca experiencia, posees las cualidades más importantes para el liderazgo, el carácter, la compasión y un compromiso inquebrantable con tratar a cada persona con dignidad. La sala estalló en cólera. Entre jadeos y susurros, Emily sintió que le temblaban las rodillas al oír la magnitud de las palabras de Charles. La subdirectora general, el puesto con el que soñó pero que nunca imaginó alcanzar durante años, dijo, trabajarás directamente conmigo para implementar nuestras nuevas iniciativas culturales. Charles continuó, tu salario se triplica, recibirás todos los beneficios ejecutivos y tendrás todo mi apoyo para crear el tipo de restaurante que ambos creemos que Women's Grill debería ser. Entre lágrimas, Emily susurró, gracias, señor Whitman, no lo decepcionaré. Charles sonrió con la misma dulzura que ella le había visto cuando era solo un anciano solitario que buscaba amabilidad. Ya no lo has hecho, dijo. Salvaste el alma de mi restaurante. Ahora salvemos su futuro. 6 meses después, la transformación de Bitman's Grill fue prácticamente milagrosa. Emily estaba en la entrada del restaurante, observando el ajetreo matutino con un orgullo que nunca imaginó posible. El espacio parecía el mismo, paredes de ladrillo rojo, cálidas mesas de madera, el familiar letrero de Women's Grill, pero todo lo demás había cambiado. En la mesa 6, la señora Patterson, la anciana a la que Derek había despedido, disfrutaba de su desayuno semanal con su esposo. El camarero, un nuevo empleado llamado David, le explicaba pacientemente los especiales del día mientras se ajustaba el audífono. Cuando preguntó sobre el contenido de sal de la sopa, la misma pregunta que una vez se ganó el desprecio de Derrick, David sonrió cálidamente y se ofreció a que el chef preparara una versión personalizada baja en sodio. Lo que sea para usted, dijo la señora Patterson con sinceridad. Su salud es importante para nosotros. Emily recordaba haber entrenado a David ella misma, viéndole iluminarse los ojos cuando le explicó que su trabajo no era solo servir comida, sino atender a la gente. La iniciativa Servir con Corazón había atraído a un tipo de empleado completamente diferente, gente que veía la hospitalidad como una vocación, no solo como un sueldo. Cerca de la ventana, un señor mayor con andador era ayudado a sentarse por María, la nueva anfitriona, en lugar de las miradas de disgusto y el tamaño que antes recibían los clientes con discapacidad. María apartó las sillas con naturalidad y le preguntó si prefería un reservado o una mesa con cojines para mayor comodidad. ¿El lugar habitual junto a la ventana, señor Johnson? Preguntó María con una sonrisa. Lo guardé solo para usted, respondió el hombre radiante. Me conoce también, cariño. ¿Cómo le va a su hija en la universidad? Le va de maravilla gracias al programa de ayuda para la matrícula. Llegó al cuadro de honor el semestre pasado.
Emily se llenó de alegría al observar la interacción. El programa de ayuda para la matrícula había sido una de las primeras implementaciones de Charles. Invertir en el futuro de los empleados había creado una lealtad y una dedicación que transformaron por completo el ambiente. La cocina, que antes era una fuente de desperdicio e insensibilidad, ahora funcionaba como una máquina bien engrasada de eficiencia y cuidado. La nueva jefa, Sara, había implementado el programa de rescate de alimentos que redirigía los excedentes de comida a refugios y bancos de alimentos locales. Lo que antes eran cientos de dólares de desperdicio diario ahora ayudaba a alimentar a la población sin hogar a pocas cuadras de distancia. Pero el cambio más notable se dio en los propios clientes. La noticia de la transformación de Beatman's Grill se había extendido por la comunidad. Clientes mayores que antes se sentían incómodos en otros lugares ahora venían aquí regularmente, trayendo a sus familias, sus historias y su clientela. El comedor bullía de conversaciones intergeneracionales, abuelos compartiendo comidas con nietos, personas mayores asesorando a jóvenes, veteranos conectando con miembros de la comunidad. Emily notó una figura familiar entrando por la puerta principal y sintió que el corazón le daba un vuelco. Charles Whitman, ahora un visitante habitual, se acercó a la estación de recepción, pero a diferencia de sus días de incógnito, fue recibido con genuina calidez y reconocimiento. «Señor Whitman», exclamó María. «Su mesa habitual está lista». Emily dijo que podría pasar. «Por hoy, gracias María. ¿Cómo te trata ese programa de enfermería?» «Es desafiante, pero maravilloso. El horario flexible aquí me permite perseguir mis sueños mientras mantengo a mi familia». Emily observó a Charles recorrer el comedor, deteniéndose en las mesas para charlar con los clientes, preguntando por sus nietos, su salud, sus vidas. Este era el Charles que había vislumbrado durante esos primeros encuentros. No el poderoso empresario, sino el hombre que realmente se preocupaba por la gente. Emily dijo, Charles mientras se acercaba a su estación. «Camina conmigo un momento». Salieron al fresco aire otoñal. La calle parecía la misma, pero Emily la veía diferente. El refugio para personas sin hogar de la cuadra recibía donaciones diarias de su cocina. El centro para personas mayores al otro lado de la calle se había asociado con Beatman's Grill, organizando cenas comunitarias mensuales para residentes mayores. «Tengo algo para ti», dijo Charles. Metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un sobre de papel grueso color crema con su nombre escrito con la distintiva letra de Charles. Emily lo abrió con cuidado. Sus manos temblaban ligeramente. Dentro había una carta, pero también algo. De lo contrario, documentos de aspecto oficial con sellos legales. «Querida Emily. Leyó en voz alta hace 6 meses. Tomaste la mano de un anciano solitario y le recordaste que la bondad aún existe. En este mundo, arriesgaste tu trabajo para defender la dignidad de un extraño. Encarnabas todo lo que esperaba. Beatman's Grill». Podría representar la voz de Emily, que se quebró al continuar leyendo. «Has transformado este restaurante de un lugar lucrativo a un lugar con propósito. Bajo tu liderazgo, no solo hemos aumentado la satisfacción del cliente en un 400%, sino que hemos creado algo más valioso que cualquier informe trimestral que pueda medir una comunidad». Emily miró a Charles. Las lágrimas le nublaron la vista. «Señor Whitman, no entiendo». «Siga leyendo», dijo con suavidad. «Por lo tanto, es un gran placer presentarle una participación del 15% en Beatman's Grill. Ahora es socio de este negocio con pleno derecho a voto y participación en las ganancias, y lo más importante, es el guardián de nuestros valores en el futuro». Las manos de Emily se estrecharon al revisar los documentos legales, los documentos de la sociedad y los certificados de propiedad. Su nombre aparece junto al de Charles Whitman como propietario principal de la empresa. «Tengo 78 años», dijo Charles en voz baja. «No estaré aquí para siempre para proteger lo que hemos construido aquí, pero sé que con usted como socio,
El corazón de Women's Grill seguirá latiendo mucho después. Me fui, Emily. No podía hablar. Hace 6 meses era una camarera con dificultades, al borde del despido. Ahora era socia de una cadena de restaurantes multimillonaria, pero lo más importante era la guardiana de un legado de bondad. Hay una cosa más, dijo Charles, sacando su teléfono. He estado recibiendo llamadas de otras franquicias. Quieren saber cómo logramos esta transformación. Quieren implementar el programa Servir con Corazón también en sus restaurantes. Emily se secó las lágrimas y miró hacia el restaurante a través de las ventanas. Podía ver el cálido resplandor del comedor lleno de gente de todas las edades compartiendo comidas, historias y momentos de conexión. ¿Quieres decir? Vamos a llevar esta transformación a todo el país. Cada Whitman's Grill se convertirá en un lugar donde todos sean bienvenidos, donde se sirva dignidad en cada comida, donde la bondad sea el ingrediente secreto en todo lo que hacemos. Emily pensó en la señora Patterson disfrutando de su desayuno, sobre la genuina atención de David por sus clientes, sobre María cursando su título de enfermería, sobre refugio para personas sin hogar que recibe donaciones diarias de alimentos que antes se habrían desperdiciado. Pensó en el efecto dominó de la bondad. Como la compasión de una persona puede transformar un lugar de trabajo, una comunidad, toda la cultura empresarial. ¿Cuándo empezamos? Emily preguntó con voz firme y decidida. Charles sonrió con la misma dulzura que ella había visto por primera vez en un anciano solitario que solo quería que alguien se preocupara por él. Ya lo tenemos, dijo. En el momento en que me tomaste de la mano y me acompañaste hasta esa puerta, comenzaste una revolución que ahora vamos a extender por todas partes. Mientras regresaban juntos al restaurante, Emily se dio cuenta de que a veces los cambios más poderosos comienzan con los actos más sencillos de bondad humana. Un vaso de agua ofrecido con respeto, una mano extendida con dignidad, la decisión de ver a la persona, no a las ganancias. El legado de Women's Grill perduraría, no en informes trimestrales ni en acuerdos de franquicia, sino en cada momento en que alguien eligió la compasión por encima de la conveniencia, cuando se sirvió dignidad junto a cada comida, cuando el simple acto de partir el pan juntos les recordó a las personas su humanidad compartida. Y todo comenzó con una joven camarera que se negó a permitir que la dignidad de un anciano se hiciera añicos en el suelo de un restaurante.